Muy buenas tardes, hermanos. Tengo las 6 de la tarde con 57 minutos aquí en el sur de California. Hoy día es julio 19 del 2019. Un saludo a todos los hermanos presentes. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Escocia, 1560. Perdón, no capítulo 2, perdón. Capítulo 22. No sé por qué puse el capítulo 2. Sí, es ah, capítulo 22. Y va a ser un tema muy importante por muchas razones. Uno, porque tiene que ver con lo que es la iglesia local, la iglesia presbiteriana. Los amigos evangélicos, los amigos pentecostales, los amigos que no son reformados, tienen una idea equivocada de lo que es la iglesia. Es así. Uh, Tienen una idea equivocada de lo que son sacramentos y particularmente tienen una idea equivocada de lo que es el bautismo. Ahora, esos tres puntos, iglesia, sacramento y bautismo, son exactamente lo que ellos no entienden. Si hay algún amigo pentecostal o evangélico en mi grupo aquí en la página, porque quiere aprender, le doy un consejo. Primero, escuche bien. No escriba nada. Yo conozco los argumentos porque yo he sido bautista por muchos años, graduado de la mejor universidad bautista en el sur de California. Entonces, no necesito objeciones porque sé las objeciones y las he creído durante mucho tiempo. Lo que yo quiero es que usted escuche la exposición basada en este capítulo de la Confesión de Escocia y poder tener un mejor entendimiento. No es exhausto, no crea que lo que voy a exponer o que la confesión dice es todo, no. Recuerda, fue escrito en 1560. Hay otros escritores, hay otros estudios teológicos en donde se expande mucho esto. Acabo de poner un escrito que el gran apologista teólogo Greg Bansen, presbiteriano, muy conocido por ser apologista. Muchos lo conocen como apologista, pero él fue, antes que todo, teólogo, reformado presbiteriano. Dio aquí en Los Ángeles, en California, un estudio referente al bautismo antes que muera. Él murió muy temprana edad. Uh, pero antes de eso, él dio un excelente, lo puse en mi página, donde él, de una forma muy lógica y clara, enseña y explica qué es el bautismo, por qué es importante el bautismo de niños, su relación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y cómo se puede entender. Entonces, todo eso no es nuevo, siempre se ha creído en la iglesia cristiana y es algo que los amigos evangélicos no reformados tienen que saber. Así que no es una cuestión de debate, porque no es debate, es simplemente de información, educación. Entonces, la educación es importante en el aspecto de la teología. Si usted no está educado, pues entonces no va a saber. Entonces, yo le invito de una forma muy amabilidad cristiana, que escuche. Esto es el llamado a los amigos evangélicos no reformados. Entonces, tranquilitos, tranquilitas, así, escuchando de una forma calmada lo que dice la confesión. Muy bien, entonces, como es parte de las reuniones cristianas, vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, gracias. Te pido que en este momento sea un momento de edificación, un momento de conocimiento en lo que dice tu palabra.
referente a los sacramentos. Así te pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos allí donde están. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy día es un tema muy importante. El capítulo 22 tiene que ver la administración correcta de los sacramentos. La administración correcta de los sacramentos. Administración significa cómo llevar a cabo, cómo hacer, cómo desarrollar en la iglesia local cuando vienen los sacramentos. Hay dos sacramentos en la iglesia reformada que se conoce y se acepta. Uno es el bautismo y el segundo es la Santa Cena o la comunión de los santos, también lo llaman. ¿Por qué se llama sacramentos? A diferencia de los amigos no reformados, no solamente es una memoranza o una remembranza o un recordatorio. No, no es eso. En segundo lugar, a diferencia de los amigos católicos romanos, el bautismo tampoco salva. No te da la salvación el bautismo, no te limpia los pecados. O sea, ni un extremo ni el otro. El amigo luterano, luterano, aunque Lutero nunca quiso que se llame a sus seguidores luteranos, si Lutero vive, supongamos que hay un milagro y Martín Lutero venga a la vida, Martín Lutero les da una gran regañada a los millones de luteranos en el mundo porque él nunca quiso formar una iglesia luterana. Nunca, él nunca quiso formar una iglesia que lleve su nombre luterano. No, 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 no. Lutero estuviera enojadísimo. Lo mismo pasa con Juan Calvino. Él nunca quiso que a sus seguidores le llaman calvinistas ni la iglesia de Calvino. No. Si él vive y dice, oh, él es calvinista, él dice, ¿qué? Sí, él es calvinista, él te sigue a ti. Yo creo que lo manda a quemar tal vez como lo mandó a quemar a Cerveto. Es una broma, pero es que ni Lutero ni Calvino quisieron que exista una iglesia que se llame iglesia luterana o iglesia calvinista o yo soy de Calvino. No, simplemente ellos, como reformadores de la iglesia cristiana, querían volver al mensaje original del Evangelio, especialmente Juan Calvino, en cuanto a adoración de la iglesia, nada de lo que se hace el entretenimiento que se ve en las iglesias pentecostales evangélicas, porque eso es, hermano, no hay que cambiarle el nombre, no es adoración, es entretenimiento, entretiene. Danzas, movimientos, aplaudir, saltar, ¿no? Balancearse de un lugar para otro, moviéndose a la izquierda, a la derecha, dar codazo al hermano. Eso es entretenimiento. Yo sé que a algunos no les va a gustar, pero es entretenimiento. Yo, cuando era evangélico, era el entretenidor número 1. Les hacía levantarse, sentarse, darse la mano, levantar la mano, darse vuelta como trompo y un montón de ejercicios físicos en el momento de entretenimiento, porque eso es entretenimiento físico. Nadie puede decir lo contrario. En fin, los reformadores querían cambiar la verdadera adoración en una adoración bíblica. Querían cambiar también, no tanto cambiar, sino volver a lo que es la predicación. El centro es la exposición de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, la Biblia, no se expone, entonces el pueblo no va a ser edificado. Si el predicador se convierte en un payaso, porque la mayoría son payasos en las iglesias evangélicas y pentecostales, es la verdad, hermano. No se ofenda usted.
¿Por qué digo que son payasos? Porque un payaso entretiene, cuenta historias. Sí, que estuve caminando y de pronto les quiero contar y todos se ríen. Si no hay risa en una congregación evangélica, el predicador no sirve. No sirve. Tiene que contar un chiste según él para romper el hielo, para comunicarse con los que están sentados. Porque si yo no cuento un chiste, se van a aburrir. Entonces tengo que animarles, tengo que decirles algo que les haga reír, ¿no? Tengo que contar una historia fascinante. Puedo inventar cualquier tontera y me van a creer porque soy el predicador. Y después que cuente mi historia de 45 minutos recién, abro la Biblia por 5 minutos y tampoco predico de la Biblia, puedo decir cualquier tontera. Y eso es la iglesia evangélica en su mayoría. Es la verdad, es la verdad. O sea, no necesito que me den lecciones porque yo salgo de ahí. Más de 20 años en iglesias evangélicas, hermano. Los conozco como la palma de mi mano. Ahora, alguien puede decir por ahí, como siempre, dice, no, usted está generalizando. Bueno, que habrá excepciones es cierto, pero el promedio es así, así que nadie lo puede negar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué más querían los reformadores? Liturgia. Los evangélicos dicen que esa palabra liturgia es católica romana. No, pero liturgia, ¿qué significa? Todos hacen liturgia. Liturgia significa el orden del culto, ¿no? Bienvenida, leer la Biblia, oración, pasar las ofrendas, cantar un himno, oración, anuncios, oración, testimonio, oración, predicación, pasar al frente, oración, despedida. Eso es liturgia. El orden de cómo se desarrolla. Así que todos, absolutamente todos, tienen su liturgia. Claro, unos lo hacen malísimo, pero todos tienen liturgia. Y aquí viene la parte importante, los sacramentos, que es el tema de hoy. Los amigos no reformados no los llaman sacramentos porque ellos dicen, oh, es catolicismo romano. Pero, pero si es catolicismo romano y lo rechazan porque es catolicismo romano, entonces la Biblia hay que rechazarla porque fue hecho dentro de los concilios de la Iglesia católica. Así que tenga mucho cuidado que su anticatolicismo no le bloquee la verdad del Evangelio. La palabra sacramento se llama sacramento porque no es solamente un recordatorio. Es un medio, instrumento, una avenida de recibir gracia, de recibir gracia. Ahora, hay diferentes interpretaciones en cuanto a esto. Los católicos romanos creen que los sacramentos, especialmente la cena del Señor, es lo que se llama Eucaristía. Ahora, la palabra Eucaristía tampoco es mala, hermano. ¿Se dan cuenta que están aprendiendo conmigo bastante? Eucaristía no es catolicismo romano. Eucaristía son dos palabras griegas que significa bueno, cariz, viene de carisma, don, regalo, gracia, o sea, un buen regalo. Y cuando es un buen regalo, significa acción de gracias. Entonces, la Eucaristía, bíblicamente hablando, son acciones de gracias que uno da al Señor. Sin embargo, el problema no es tanto la definición, sino el problema es el significado que da el catolicismo romano a la palabra Eucaristía. Para ellos la Eucaristía es llevar un crucifijo, ¿no? Algo visible. Y, ¿cómo lo puedo? Estoy tratando de visualizar, me gusta a mí usar algo visual, no sé, a ver, que puedo agarrar aquí algo. Supongamos esto, supongamos esto. Entonces, para ellos el cura va así, si ustedes ven. Entonces, todos creen que ahí está Jesús. Todos creen que ahí está Jesús en la Eucaristía, porque creen ellos en la
substantación. Trans significa convertirse. Substantiación significa sustancia. O sea, la sustancia del pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Claro, si aceptamos que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo literal, entonces Cristo está ahí. Y como lógica, pues hay que adorarle. Eso es lo que creen ellos. Los amigos luteranos dicen no. Ellos creen en la consubstanciación. ¿Qué significa consubstanciación? Significa que no, el pan no se convierte realmente en la carne de Cristo. El pan es pan, pero así como su sustancia es pan, Cristo espiritualmente está junto al pan. Por eso se llama con, o sea, está junto. Con significa junto al pan. O sea, está el pan visible que lo vemos y está el Espíritu de Cristo que no lo vemos, pero que está ahí. Las dos sustancias. De manera que cuando en el catolicismo, cuando se come la hostia, uno está no comiendo pan, comiendo el cuerpo de Cristo, literal, la carne. El luterano dice, no, uno come el pan, pero también espiritualmente el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay diferencia ahí, pero por eso se llama consubstanciación. O sea, ellos no creen que se convierte en carne, pero creen que la carne de Cristo está ahí. Los reformadores rechazaron esos dos. Y dicen ellos, no es ni uno ni otro, porque cuando Cristo dice, esta es mi carne, verdadero pan, verdadera carne, está hablando de una realidad espiritual. Es cierto, Cristo está en los sacramentos, pero no se convierte el pan en su carne, ni tampoco Cristo está ahí junto al pan, sino que, como dicen los hermanos anglicanos, que creen exactamente lo mismo como nosotros los reformadores, es un medio de gracia en donde cuando nosotros comemos el pan y tomamos el vino, no jugo de uva, vino, sí, vino, no jugo de uva, no mezclado. Estamos comiendo los elementos, pero espiritualmente estamos alimentando nuestra alma. Eso es un medio de gracia. No es solamente una remembranza, pero tampoco es literalmente que se convierte, como dicen los amigos católicos, pero es algo espiritual, que por fe lo comemos, por fe nos alimentamos, porque uno crece en fe y en el espíritu y en la gracia. Por eso se llama un medio de gracia. El bautismo es lo mismo. El bautismo es lo mismo. El bautismo se basa en la promesa que Dios dio a Abraham de la circuncisión, en donde la promesa de Abraham es para ti y tu familia y los de tu casa. El mismo concepto abrámico pactual es el que existe en el Nuevo Testamento. Entonces el bautismo real es el bautismo espiritual, como dice Pablo en Colosenses. Somos circuncidados con la circuncisión espiritual en Cristo. Esa es la verdadera circuncisión. Pero de la forma visible de esa circuncisión espiritual, viene entonces el verdadero bautismo, que es el bautismo del Espíritu. Y el bautismo del Espíritu no es como lo dicen los amigos pentecostales que fueron creados en el año 1901, porque nadie creyó eso al principio, por más de 1900 años. Y es imposible que en 100 años ellos cambien lo que significa el bautismo en el Espíritu. Bautismo en el Espíritu viene a ser simplemente la regeneración. Pero como la promesa de Abraham es para ti y tus hijos y los de tu casa, en tu casa
Bueno, en tu casa está tu esposa y tus hijos. Los adultos, por fe en el Señor, arrepentimiento, se bautizan. El bautismo es señal de la regeneración espiritual y nos sella de ser parte del pacto del pueblo de Dios. Pero como la promesa es para mí, para los de mi casa, entonces también la esposa y los hijos, o tu esposo y tus hijos, entran al pacto porque son de tu casa. Si tienes esclavos, ellos también. Y si los esclavos tienen esposa e hijo, ellos también. Porque es la promesa. Génesis 17. ¿Y cuál es la señal y sello de esa promesa? El bautismo. Así como a los 8 días de nacido, nadie le dijo a un niño hebreo, te vamos a circuncidar el pene chiquito. El niño no dijo, no, yo no quiero, me va a doler. No, no dijo eso. Ni dijeron, bueno, tenemos que esperar que Benjamín crezca y a los 15 años se le vuelva a preguntar. No, tampoco eso. Simplemente lo hicieron. Porque el que no tenía la marca de la circuncisión era cortado del pueblo. Cortado significa eliminado del pueblo. Y lo mismo sucede en el nuevo pacto. La señal de ser parte del nuevo pacto es el bautismo. Y no se le puede negar a un niño la señal y sello del bautismo cuando los padres han aceptado la fe en Jesucristo. Porque ellos son ni hijos del pacto. No existe en la Biblia que a los hijos no se les debe de bautizar. No existe. Los hijos de padres creyentes son hijos del pacto y deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que reciban el signo y señal de ser parte del pacto del pueblo de Dios. Eso es. Les aconsejo que lean el artículo que puse referente a Greg Bansen y al bautismo. Él lo explica de una manera magistral, de una forma muy lógica, como él siempre se ha caracterizado. Y lean. Entonces, ya que entendemos lo que es los sacramentos, la pregunta que es, ¿quiénes o cómo se administra los sacramentos? ¿Cómo se administra los sacramentos? Muy bien, vamos a ver entonces cómo se administran los sacramentos y voy a poner aquí la primera parte. Es un poco largo esto, pero voy a ponerlo. Ahí está. Ok, si pueden leer conmigo, voy a leer. Es necesario cumplir con 2 requisitos para la administración de los sacramentos. El primero es que deben ser administrados por ministros legalmente ordenados y declaramos que estas personas son designadas para predicar la palabra y que Dios les ha dado poder para predicar el evangelio y quienes son legalmente llamadas por alguna iglesia. Quiere decir esto que nadie puede ser un predicador al menos que sea ordenado. Ahora, dentro del evangelicalismo existe la idea de hermano, tienes que predicar, hermano, tienes que predicar. Sí, suena muy, diríamos, espiritual, pero no todos son llamados a predicar. ¿Sabía usted eso? Ellos confunden el compartir el evangelio con predicar. Solamente los ministros de Dios ordenados pueden predicar. Nadie más. El resto de la congregación comparte, que es diferente. Porque usted, digamos, puede estar en su familia, con sus amigos, usted quiere compartir su fe, usted no se va a parar sobre una mesa y a predicar. Usted no es llamado a predicar. Usted es llamado a compartir, que es diferente. ¿Cómo se comparte el evangelio? Bueno, en el Nuevo Testamento, cuando no había esto, ellos usaban el Antiguo Testamento. Tenemos ejemplos en las Escrituras, en el libro de los Hechos,
cuando ellos utilizaban los escritos del profeta Isaías, profeta Jeremías, para compartir acerca de Jesús, acerca de su salvación, acerca de la profecía que se cumple en él, que él es Señor y Cristo, que él vino a salvar, que él vino a morir por los elegidos, que su sacrificio perfecto vino a ser la propiciación y la expiación, el cual satisface la ira de Dios, pero al mismo tiempo su sangre limpia los pecados, propiciación, expiación, y que Dios demande a ellos que se arrepientan de sus pecados y que pongan la fe en Jesucristo. Eso es compartir. Claro, usted dice, pero está diciendo lo mismo. Claro, porque hay un solo mensaje, muy diferente a predicar. El predicador es el que está llamado, imbuido por la gracia de Dios, confirmado, llamado por los ancianos y presbíteros de la iglesia local para estar delante de la congregación, abrir las escrituras, inmediatamente con la autoridad que Dios le da, inmediatamente predicar el evangelio de Cristo de una forma exegética, no con tantos chistes y cuentos y testimonios que no tienen nada que ver, ni haciendo reír a la gente, como la mayoría de payasos hay, sino sacando el texto mismo de las escrituras, sacando el texto, sacando la carne de las escrituras, inmediatamente después de excavar las escrituras, que es exégesis, enseñarles a usted lo que dice eso. Y ustedes que están con las escrituras siguiendo, no están pensando en que si el perro se quedó sin comida o no, ni en el vecino, sino más bien están concentrados en las escrituras para que ustedes ahí puedan crecer en el conocimiento y gracia del Señor Jesucristo. Entonces, la exposición de la palabra, sin agregaciones, eliminaciones, tal como está aquí, como dice la exégesis presbiteriana, y de los originales, comparando textos con otros, haciendo una comparación exegética, que la Biblia misma interprete las escrituras. Entonces, su espíritu y su mente son edificados. Usted sale con conocimiento más de lo que entró. Y cuando alguien le pregunta a usted, dime qué aprendiste en la congregación, usted no le va a decir, bueno, aprendí que el pastor se fue de vacaciones y regresó en 5 días. No. Usted va a decir, bueno, aprendí esto, doctrina cristiana. Entonces se da cuenta de la importancia de lo que significa, el estudio de las escrituras. Y no estamos nosotros aquí perdiendo nuestro tiempo. Porque el crecimiento de ustedes, su madurez espiritual, depende cuánto usted conoce las escrituras. ¿Sabía usted eso? No somos místicos en donde solamente pasamos orando y meditando. Pero tampoco somos un intelectualismo frío en donde solamente estudiamos sin la intervención del Espíritu. Sino que estudiamos porque Dios nos dio cerebro, una mente. Aquí está un cerebro dentro del cráneo. Y nos da la capacidad intelectual para poder leer, pero al mismo tiempo tenemos el Espíritu de Dios hablando a nuestro corazón para entender lo que las Escrituras dicen. Y eso es a través de ministros que enseñan la palabra. No existe el cristiano que se enseña a sí mismo. Por eso dice, Dios estableció pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted necesita ser enseñado por aquellos que Dios estableció en su iglesia. Si usted es llanero solitario, que usted se enseña a sí misma o a sí mismo, sin la edificación del cuerpo de Cristo, no tiene validez. No tiene validez. Eso yo quiero que usted entienda eso. No tiene validez. Porque usted no se está edificando así. Tiene que leer las cartas de Pablo, lea Efesios, lea Filipenses, lea 1 Corintios, lea el libro de Romanos. Y es la verdad. Entonces los sacramentos son solamente administrados por ministros que son llamados. El segundo es que los sacramentos deben administrarse con los elementos en la forma que Dios lo prescribió. De otra manera están
estos dejan de ser los sacramentos de Cristo. Esta es la razón por la cual abandonamos las enseñanzas de la Iglesia romana y nos distanciamos de sus sacramentos. Primeramente porque sus ministros, o sea, los sacerdotes, no son verdaderos ministros de Cristo Jesús. Ciertamente ellos hasta permiten a las mujeres bautizar a quienes ni el Espíritu Santo permitiría predicar en la congregación. Y en segundo lugar, porque han adulterado ambos sacramentos con sus propias añadiduras en forma tal que nada de la sencillez original de los mismos permanece. Ahora, ¿a qué se refiere Juan Knox? Juan nos está hablando acerca de algo que sucede. La Iglesia Católica Romana dice primeramente sus curas, sus ministros no son verdaderamente ministros de Dios, y ellos han cambiado los sacramentos en donde dice que mujeres que no tienen ningún llamado ni autoridad bautizan también. En ese aspecto, según los historiadores, parece que Juan Knox se equivocó, porque lo que realmente hacían eso, que las mujeres bauticen, no fueron la Iglesia Católica Romana, sino fueron más bien los anabautistas. El anabautismo es un movimiento que empezó en 1520, por ahí después de Lutero, como reacción a los reformadores de la Iglesia Católica Romana. Como ellos no creen en la ordenación de ministros, el anabautismo no cree eso, entonces cualquiera podía bautizar. Significa cualquier persona, una mujer, mujeres ignorantes, porque era así, mujeres ignorantes de todo, no sabían ni leer la Biblia. Simplemente ellos se bautizaban, y cuando no había agua, se bautizaban con aceite. Si estaban dando de lactar, sacaban leche de los senos, se bautizaban con leche de ellos, se escupían en la mano y con su escupe, su saliva, se bautizaban. Eso era lo que traía el anabautismo. Entonces, muchos creen que Juan Knox se está refiriendo a la práctica anabautista en el principio, de cualquier persona bautizar con cualquier elemento. Por eso dice ahí, tienen que ser los elementos, tiene que ser vino y tiene que ser pan. Y no leche, no aceite, no saliva tampoco, o cualquier otra cosa que hacía. ¿Ok? Eso es algo que se tiene que entender. Y dice, porque han adulterado ambos sacramentos con sus propias añadiduras en forma tal que nada de la sencillez original de ellos permanece. Bueno, y aquí viene lo que le estoy diciendo. Vamos a ver, lo voy a poner. Bueno, ok. Aquí vamos. La segunda parte. Dice, en adición, dice ahí. De aceite, sal, saliva, hasta ponían saliva, cosas tales en el bautismo son meras añadiduras humanas. Adoran, veneran el sacramento, los católicos, llevarlo por las calles y por los pueblos en procesión, conservando en una vitrina especial, es cierto, no es el uso apropiado del sacramento de Cristo, sino un abuso del mismo. Y es cierto, yo lo he visto cuando era católico romano, mi madre me puso en una iglesia, en una escuela católica romana, aprendí mucho el catolicismo, y sí, lo ponían la Eucaristía lo ponían en una vitrina, ¿no? Con vidrio, y lo pasaban de casa en casa. Cada día estaba en una casa, en una casa, en una casa. Yo veía, mi abuela tenía, y yo me quedaba mirando. Yo era chibolo, ¿no? 5 añitos, inocente niño yo, ¿no? Entonces yo miraba la vitrina y mi abuela me decía, ¿qué tanto miras la vitrina? Le decía, pero dicen que Dios está ahí y quiero ver dónde está Dios. Bueno, claro, en mi mente inocente de niño, ¿no? 5 años, yo decía, oh, Dios está ahí. Yo decía, pero ¿dónde está Dios? Y me daba la vuelta, ¿no? Una vitrina y pues yo no sé dónde está Dios, de repente está por ahí. No entendía yo eso. Pero claro, esa es la costumbre. Y esa es una costumbre medieval, que ellos pensaban que la Eucaristía estaba en una vitrina y de ahí tiene que ir de casa en casa en procesión. En muchos lugares lo hacen todavía. Católicos en muchos pueblos en España hace poco hicieron eso, donde cantidad de gente, en una cajita de vidrio estaba ahí la Eucaristía y decían, ahí está Cristo. Decían porque ellos creen que es el cuerpo de Cristo. Dice, ¿qué más? Cristo Jesús dijo, tomad, comed, hacer esto en memoria de mí. Con estas palabras, mandamientos, Él santificó el pan y el vino como el sacramento de su cuerpo santo y de su sangre, de modo que Él
uno fuera comido y el otro fuera bebido por todos, y no para que fueran honrados y adorados como Dios en la forma en que lo hacen los romanistas. Claro, es un ataque directo al ritual de la Eucaristía de la Iglesia Católica Romana, porque ellos creen que la hostia se convierte de una forma increíble, mágica, en el cuerpo real de Cristo. O sea, cuando usted le dan, no sé, la galleta, no tengo una galleta aquí, pero se va con el cura está así, usted abre, le pone y dice, a mí me decían, por ejemplo, a mí me enseñaron, el reverendo padre, que ya murió hace años, le decíamos reverendo padre, nos enseñó la forma correcta de recibir la hostia. Dice que uno tenía que abrir la boca, poner así, ponía ahí la hostia, y dice de una forma, dice, despacito, cerrar, no masticarlo, dice, sentir, dice, el cuerpo de Cristo. Así. Entonces, bueno, uno es niño, hermano. Yo, en mi mente, pensaba, el cuerpo de Cristo está en mi lengua. No podía hablar, porque el cuerpo de Cristo está en mi lengua. Y luego sentía que se deshacía. Y después decía, cuando ya está bien blandito, decía, para que no le duela a Cristo, decía, bien blandito la hostia, recién pueden masticar. Bueno, pues yo creo que algunos de mis amigos no esperaban eso, eran hambrientos y le masticaban al cuerpo de Cristo. Pero yo obediente, bien católico romano, yo hubiera sido un buen sacerdote católico romano, era obediente hasta la letra, dejaba que se ablande y recién comía. Me sentía feliz de la vida, porque comía a Cristo. Y eso es lo que se está hablando aquí, el comer a Cristo. Y dice aquí, más aún al negar una parte del sacramento, la bendita copa, ¿por qué dice negar? Porque ustedes saben, en la misa, el que se toma la copa es el sacerdote, no a la feligres. La feligres solamente toma la hostia, pero la copa, ¿no? Lo levanta, hace su esto y una copa grande, ¿no? No es así, es una copa grande, le pone ahí no sé cuánto de vino. No sé si hay ya vino ahí y aparte le pone poquito más y luego el cura se lo toma. Ahora, él ya tomó vino antes de hacer la misa. O sea, no creen que se tomó ese poquito y dice, oh, pero toma poquito. No, sí, toma poquito ahí, pero antes que venga ya tomó toda la botella. Así que no traten de espiritualizarlo, hacerlo muy, muy santo. Y sí, y eso es verdad porque yo lo he visto, ¿no? En la iglesia donde yo asistía desde pequeño en la escuela, la famosa iglesia de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las armas, que viene directamente de España. Ahí tenía en la parte de atrás un viñedo grandísimo. Y tenía también el viñedo donde estaban los barriles grandísimos de puro vino, añejo, el mejor del Perú, creo. No hay otro vino mejor que eso. Y ya saben, cuando es vino añejo, una copa, dos, tres copas y el cura estaba en el cielo de vinos, porque eso es así. Así que eso es lo que dice, pero solamente para él. Dice que si se niega la copa, se comete sacrilegio. Oh, pues entonces los curas están cometiendo sacrilegio. Más aún, si los sacramentos son correctamente administrados, es esencial que se entienda la finalidad y propósito, no solo por el ministro, sino por los comulgantes. Porque si el comulgante no entiende lo que está haciendo, el sacramento no está siendo administrado correctamente, como sucedía en el Antiguo Testamento con los sacrificios. De igual modo, si el maestro enseña una falsa doctrina que Dios detesta, aunque los sacramentos sean por él ordenados, no se estaría administrando correctamente, ya que personas malvadas los utilizan para un propósito distinto al ordenado por Dios. Esto es bien interesante, porque dentro de la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana, toda la historia de la iglesia cristiana, que es volúmenes, uno va a ver que muchos curas eran realmente ignorantes, no sabían leer, eran analfabetos. Entonces uno dice, entonces, ¿qué hacían? Bueno, recuerde, la misa es en latín. Entonces, ellos repetían en latín, ellos no sabían lo que estaban diciendo. Europa medieval era ignorante. No iban a las escuelas.
Entonces los católicos romanos de Europa, los cristianos de Europa, no había reforma, estamos hablando de los años 700, 900 después de Cristo. Ellos escuchaban la misa en latín, un lenguaje que pues ni la abuelita lo entendía. Y ellos decían, amén, ¿no? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos y todo eso, que uno le enseña. El rosario, ¿no? Las novenas, que tu esposo murió y está en el purgatorio, pero ha sido bien malo, pero si quieres que se vaya al cielo, tienes que darme dinero. O sea, todas esas cosas la gente creía. Esas son enseñanzas que hasta ahora se enseñan al catolicismo y que, claro, ellos dicen que tienen enseñanza bíblica, parece mentira. Pero a eso se está refiriendo Juan Knox, que aunque podrían haber ellos administrado correctamente los sacramentos, pero se enseñaba doctrina diferente a los de las escrituras. Entonces, ellos no se estaban realmente enseñando las escrituras a los demás. ¿Qué más dice? Vayamos, ya está en la parte final. Voy a poner la última parte. Dice, afirmamos, la última parte, que esto es lo que la Iglesia romana ha hecho con los sacramentos. ¿Ve? Ya que allí toda la acción de Cristo se ha adulterado de tal forma, propósito y significado. Lo que Cristo Jesús hizo y ordenó que se hiciera es obvio en los evangelios y en San Pablo. Lo que el sacerdote hace en el altar no tenemos que comentar. O sea, quiere decir, cuando dice no tenemos que comentarles, porque todos sabían, como aquí, yo creo que todos de alguna forma crecieron en un ambiente católico romano. Yo lo he visto de persona. Y bueno, uno sabe lo que hacen ahí. Un montón de rituales que no tienen nada bíblico. Nada bíblico. Y contra eso lucharon los reformadores. Lutero, Calvino, Juan Knox y otros más. ¿Qué más dice? La finalidad y el propósito y la institución del sacramento establecido por Cristo, para lo cual debe administrarse, se expresan las palabras, haced esto en memoria de mí, y en porque todas las veces que comieras el pan, beberes la copa, la muerte del Señor anunciadas, esto es, exaltan, predican, magnifican y alaban la muerte de Jesús hasta que Él venga. Y aquí al final dice ellos, pero dejen que las palabras de la misa y sus propios doctores y enseñanzas testifiquen sobre el propósito y el significado de la misma. Esto es que como mediadores entre Cristo y su iglesia, ellos pueden ofrecer a Dios el Padre un sacrificio en propiciación por los pecados de los vivos y los muertos. Esta doctrina es una blasfemia a Cristo Jesús. ¿A qué se refiere eso? Se está refiriendo a la misa. La misa, si no hay la hostia o el pan, no hay misa. Esa es la Eucaristía para ellos. De una forma mágica, ellos convierten una hostia en el cuerpo de Cristo. Pero ellos se toman la sangre de Cristo, o sea, el vino se lo toman ellos, no el resto. Y eso es así. Y eso no fue en la iglesia primitiva, en los primeros 400 siglos no era así. Era totalmente diferente. Todos creyeron que los sacramentos no son solamente un recordatorio, eso vino después. Pero durante todo el tiempo de la historia de la iglesia cristiana, los sacramentos fueron vistos como un medio de gracia. Hay gente, había así obispos que pensaban que el pan y el vino se convertían realmente en la carne, el cuerpo de Cristo. Otros decían, bueno, no al extremo, pero son medio de gracia. Pero sea lo que sea, nunca creyeron que solamente era un recordatorio, como hacen los amigos evangélicos. Eso es nuevo. Así que los sacramentos son ordenados, administrados por ministros debidamente ordenados,
con la autorización de predicar el Evangelio de Cristo. Nadie más puede bautizar, y no se puede bautizar con leche del seno de la mamá, ni con aceite, ni con saliva, como hacían antes. No se puede bautizar. Ni las mujeres pueden hacer eso. Y en la Santa Cena lo mismo. No se puede dar leche en vez de vino, o solamente agua. O no se puede, bueno, no tenemos pan, dale un plátano. No, tampoco. Se tiene que hacer de acuerdo como Cristo ordenó. Y es más, no se puede dar solamente el pan por dar. El pan hay que partirlo, porque es lo que enseña la liturgia. Entonces, dentro de la liturgia está el sacramento, bautismo, que es el bautismo, sacramento de iniciación. Bautismo es iniciación en el pueblo de Dios. Y está también el sacramento de la comunión, que es la Santa Cena. Entonces, en el bautismo, entonces el niño recibe la gracia de pertenecer, tener el sello y señal del pacto de la familia de Dios. No es un niño pagano, porque es niño del pacto. Y en la Santa Cena nos reunimos en comunión para comer por fe el cuerpo y beber por fe la sangre de Cristo, porque en ellas tenéis, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dijo Jesús. Así que es muy importante que conozcamos eso. Un estudio, voy a poner en unos días más lo que creían inclusive la iglesia primitiva durante los primeros 400 años, los obispos en cuanto a la Cena del Señor. Otra cosa muy importante, es tan importante esto. Es tan importante eso que durante los primeros 300 años muchos inclusive se peleaban a muerte por la correcta interpretación de los sacramentos. Sí, a muerte. Así que la iglesia cristiana no siempre fue una iglesia en donde pacífica, que solamente discutían. Había peleas físicas y a muerte. Son cosas que la mayoría no sabe, pero están en los anales históricos de la historia de la iglesia cristiana durante los 2000 años. Porque recuerde, la iglesia no empezó en 1911 con los pentecostales, ni con los carismáticos, ni con los evangélicos, ni con Lutero y Calvino. Ya estuvo durante, cuando vino Jesús, en Libro de los Hechos en adelante. Es toda una 2000 años de historia de la iglesia cristiana. Entonces, cuando se habla de iglesia, tenga en mente que no puede usted hablar solamente de su secta pentecostal evangélica. Estamos hablando de la totalidad de la iglesia cristiana, de lo que existe en el mundo. Dios, como dice en la parábola de la cosecha, del trigo y la cizaña, Él sabe quiénes en su iglesia son trigo y quiénes son cizaña. Él se va a encargar de eso. Mientras tanto, nosotros debemos perseverar en comunión con el resto de los santos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que esto nos haya dado a nosotros un entendimiento en cuanto a lo que es tu palabra, los sacramentos, el bautismo y la comunión entre los santos, compartiendo el pan y el vino, así como nos enseñó Jesucristo. Que la gracia y tu paz sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.